Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Bruce McMaster, presidente de la ANDI, ¿usted está de acuerdo con su petición de que la Corte Constitucional no tumbe la reforma tributaria o ley de financiamiento? No 77,82%, sí 22,18%. Muy buenas noches, senador. Preocupante esa posición en general de la gente, ¿no? Debe caerse la ley de financiamiento. Sí, pero digo que la gente está apoyando masivamente. Es que esa es una ley que no beneficia a la mayoría de los colombianos, beneficia a los más poderosos. Senador Alexander López del Polo Democrático. Miren, el senador Álvaro Uribe se convirtió hoy en el primer expresidente de la República en ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Lo fue a raíz de denuncias presentadas por el mismo senador Uribe contra el senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. La Corte absolvió a Cepeda y en cambio decidió investigar a Uribe a través de interceptaciones telefónicas y sindicó a Uribe de ser él quien estaba manipulando testigos, y por eso es la interrogatorio de esta tarde. Nuestros invitados de esta noche son dos: el senador Alexander López del Polo Democrático, quien apoya las denuncias contra el senador Uribe, y la senadora Paloma Valencia, quien defiende al senador Uribe y quien además organizó las marchas que se realizaron hoy en varias ciudades del país en favor del senador Uribe. Senador López, ¿cuál es su posición? Bueno, yo creo que esto es algo que estaba esperando el país hace mucho tiempo. Es la primera vez que un expresidente es vinculado formalmente por un delito. En este caso hay dos delitos por los cuales está llamado a indagatoria hoy el expresidente Uribe: fraude procesal y falso testimonio. El presidente Uribe, inclusive, este es uno de los delitos menores que él tiene en la justicia colombiana. Tiene más de 276 denuncias, unas 40 en la Corte Suprema y cerca de 150, 160 en la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. La verdad es que la Corte Suprema es la máxima instancia de la justicia colombiana y el expresidente Uribe está ahí por él mismo. Justamente él está por una denuncia, como usted lo dice al inicio, que él hizo contra Iván Cepeda. La Corte Suprema duró un tiempo, unos años, investigando a Cepeda y se inhibió de vincularlo formalmente. Pero encontró en esa investigación contra Cepeda que quien estaba manipulando testigos en ese caso era el expresidente Uribe y sus abogados. Y pues hoy el acervo probatorio que se tiene, más de 45 declaraciones que se han presentado ante la Corte, una cantidad de interceptaciones, audios y pruebas que reposan en el expediente, pues obviamente serán el material probatorio que van a llevar a una decisión a la Corte Suprema de Justicia, que en todo caso nosotros respetaremos. Sí, lo irónico de eso, senador, es que sea cual sea el fallo, no va a dejar a nadie contento. Si fallan a favor del expresidente, estarán en contra de dirigentes como usted. Y si fallan en contra del expresidente, estarán en contra de todos los juristas. Hay decisiones que uno no le gustan, doctor Yamit, pero estamos en un Estado social de derecho. Y aquí la ley tiene que aplicarse para todos los colombianos. Aquí la ley no puede ser selectiva. Entonces aquí la justicia debe aplicarse para todos los colombianos. Para el que hurtó una pieza de un vehículo, para el que hurtó un celular, o para el presidente o senador o ministro, no importa a quién, pero la justicia debe ser para todos. Pero el expresidente Uribe ha reafirmado una y otra vez que no tiene nada que ver con los cargos que le está formulando, que le han sido formulados por el senador Cepeda, ¿no? Pues hombre, si no tiene nada que ver, el mejor momento y la mayor oportunidad que tiene es en esta indagatoria en la que está hoy ante la Corte Suprema de Justicia. Yo no entiendo para qué generan
todo este tipo de protestas, que por cierto están en su derecho a hacerlas, siempre y cuando sean pacíficas, naturalmente, si tienen la razón, si tienen la verdad. Uno no puede intimidar, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, con estas protestas y con este tipo de acciones que se están desarrollando desde el Centro Democrático y desde el propio gobierno, hasta el gobierno del presidente Duque a través de su ministra del Interior, legitiman y validan estas acciones de protesta que se están desarrollando. El propio presidente Duque salió hoy en defensa del presidente Uribe. Salió en defensa. Es que la mejor defensa del expresidente Uribe debe ser la verdad. Y esa verdad no tiene que generar protestas, ni todas las bullas, ni buscar al presidente para que lo defienda, ni a la ministra del Interior para que la defienda, ni a su militancia. Tiene que decirle la verdad ante el juez natural de él, la verdad, los hechos, las pruebas, y creo que ese es el respeto que se tiene que tener por la justicia. Pero entonces, ¿usted cree que las marchas organizadas por la senadora Paloma Valencia significaron una intimidación a la justicia? Para mí sí, es una forma de intimidar y de presionar a la Corte Suprema de Justicia. Es más, esto es una prueba de juego para la Corte Suprema. Nosotros somos respetuosos de la separación de poderes, y la separación de poderes significa que el Congreso debe actuar en consecuencia como Congreso. ¿Qué tal que la rama judicial, y en este caso las Cortes, salgan a pronunciarse en contra de las decisiones que toma el Congreso? O sea, yo creo que estas movilizaciones y las posturas del Centro Democrático y del propio gobierno de Iván Duque a través de su ministra y del propio presidente Duque es una forma de intimidar y presionar la justicia, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Pues mire, senador Alexander López, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y vamos a entrevistar ahora a la senadora Paloma Valencia, compañera suya en el Senado, quien fue la organizadora de las marchas. Muy amable. Y bueno, muy muchas querida. gracias, ya muy feliz noche. Inmediatamente después de comerciales, la senadora Paloma Valencia. La senadora Paloma Valencia. Senadora, gracias por aceptar la invitación. El senador, compañero suyo, Alexander López, dice que usted fue intimidante con las marchas que organizó en apoyo al presidente Uribe. Doctor Yamid, muy buenas noches. Un saludo a usted, a todos los televidentes. No, todo lo contrario. Creo que las marchas fueron una muestra de civilidad, de democracia, de patriotismo, de enorme afecto por el presidente Uribe. Unas marchas absolutamente pacíficas, absolutamente propositivas y absolutamente respetuosas de la institucionalidad. Pero, a ver, las personas que no están de acuerdo con que se haya organizado una marcha para poner en duda o intimidar, como dijo el senador López, a la Corte Suprema. Yo creo que estas no son unas marchas para intimidar, son para mostrarle respaldo al presidente Uribe, para estar unidos los uribistas y quienes confiamos en él, para expresarle nuestro apoyo y nuestro infinito agradecimiento. El presidente Uribe fue el hombre que nos devolvió la esperanza a muchos colombianos, presidente que recuperó un país que venía prácticamente destruido, que redujo el índice de homicidios en un 46%, que erradicó el secuestro, que disminuyó el desplazamiento forzado. Para muchos colombianos el presidente Uribe es sinónimo de la confianza en las instituciones. Si usted mira, doctor Yamid, durante el gobierno del presidente Uribe, todas las instituciones de Colombia, incluso las que tenían diferencias con él, subieron en su imagen frente a los ciudadanos. Los colombianos volvimos a sentir con ese gobierno confianza en el Estado. Pero mire, con todo respeto, senadora, es que el presidente o senador no le están juzgando por su gobierno, lo están juzgando es por unas acusaciones que han hecho de que él manipuló testigos, es muy distinto. Yo conozco al presidente Uribe, llevo trabajando con él mucho tiempo y estoy absolutamente segura de su inocencia. Pero lo que sí es grave, doctor Yamid, es el plan criminal que ha habido detrás del presidente Uribe. Que usted tenga testigos como Hilda Niño, la exfiscal, diciendo que desde la Fiscalía de Montealegre, en compañía del vicefiscal Perdomo, había un grupo, digamos, élite de la Fiscalía presionando paramilitares para obtener testimonios en contra de él, que usted tenga un senador que visitó más de 100 reclusos, que ni siquiera quedaron los registros de a quienes visitó, ofreciendo mejoras carcelarias, ofreciendo ayudas con fundaciones a cambio de testimonios contra el presidente Uribe. Esa era una verdad sabida. Usted cada vez que llega a un sitio donde hay una cárcel de alta seguridad, le cuentan cómo el senador Cepeda o cualquiera de sus amigos estaban tratando
tratando de llegar a presos del paramilitarismo que por supuesto tienen condenas de 40, 50, 60 años de cárcel y que si usted les ofrece que digan una mentira a cambio de rebajas de penas, pues se les vuelve un súper buen negocio. El país no puede quedar en manos de esos criminales que hablando mal, diciendo mentiras que no les importan, que no los perjudican, sino que los benefician, destruya símbolos positivos para el país como lo es el presidente Uribe. Lo primero que dijo el senador López, su compañero, en la entrevista que acabo de contar es que sea cual sea la decisión de la Corte, él como oposición la acatará. La misma pregunta para usted. Yo conozco ese proceso, doctor Yamit, y tengo la absoluta certeza de que el presidente ya va a ser declarado inocente. Pero tengo la absoluta certeza. Sí, pero digo, en caso de que no, acatarán. Pues acatarán es un decir, porque nos quedan muchas instancias nacionales e internacionales. Yo veo que aquí lo que hay de por medio, doctor Yamid, es la lucha por una justicia justa para este país. Yo lo que no quiero que Colombia vuelva a vivir fue lo que vivimos cuando yo era una niña en los años 80, después de la toma del Palacio de Justicia, donde quienes se tomaron el Palacio de Justicia terminaron amnistiados, indultados, ocupando cargos públicos y en la política. Y fueron perseguidos los militares de Colombia, procesados injustamente, encarcelados injustamente. Años después lograron absoluciones algunos de ellos. Yo creo que cuando tenemos sentados criminales como quien perpetró la masacre de Bojayá en el Congreso, criminales de lesa humanidad, que no pagaron un día de cárcel, que no dijeron la verdad, que no han reparado una sola víctima, que termine en el banquillo de los acusados, el presidente que ha sido la figura que representó la institucionalidad, la defensa de la democracia, el detener que el socialismo del siglo XXI se tomara Colombia, termine en el banquillo de los acusados, es una enorme injusticia desde todo punto de vista, porque él no ha cometido ningún delito. La pregunta final, senadora. La decisión de la Corte de llamar a indagatoria al senador Uribe, ¿fue una decisión política o jurídica? Yo quiero pensar que sea una decisión jurídica, doctor Yamid, aunque a mí me parece que no había razones para llamarlo indagatoria. Lo lógico hubiera sido una versión libre si la Corte tenía dudas sobre su comportamiento, y es lo que yo como abogada hubiera esperado. Sin embargo, yo tengo confianza porque yo creo en el futuro de este país, y yo creo que la única manera de construir este país es a través de las instituciones. Yo creo que hoy la Corte Suprema tiene un papel histórico, un papel de demostrarle a Colombia que somos capaces de una justicia justa, donde los jueces tienen que tener los ojos vendados en sus posiciones políticas y defender aquello que es supremo para todos, que es que la ley tiene que ser igual para todos los ciudadanos de Colombia, que tiene que ser general y abstracta en ese sentido. Y yo por eso creo que es un momento de inflexión para las instituciones. Nosotros no podemos repetir los resultados del Palacio de Justicia. No podemos seguirle dando el mensaje a este país que quien está en la legalidad, que quien ha tratado de construir, que ha tratado de aportar a este país, como el presidente Uribe, termina en el banquillo de los acusados, y los criminales, probadamente asesinos, probadamente secuestradores, que dinamitaron los pueblos de Colombia, quedan impunes en el Congreso. Eso destruye la confianza de muchos colombianos en el sistema democrático y en el sistema del Estado de Derecho. Senadora Parova, le dice muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy amable. Muchísimas gracias a usted por esta invitación. La pregunta para nuestros televidentes: ¿ustedes están de acuerdo, sí o no, con que la Corte Suprema haya llamado a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez, sea cual sea su fallo? ¿Están de acuerdo en que lo hayan llamado a indagatoria, sí o no? Resultados sondeos saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3.